Hola chicos, buen día, Buen día, profe. ¿cómo están? Eh, bueno, hoy vamos a ver algo de las leyes de Newton. Ayer les pasé una lectura. Y bueno, vamos a repasar un poco porque creo que fue incluido en otro material antes, no me acuerdo bien, pero es el tema que vamos a ver hoy, las leyes de Newton, que les va a servir para el año que viene también para física aplicada. Y son cosas básicas que tiene que saber un técnico y que están en la vida diaria como vamos a verlo ahora. Bueno, son 4 alumnos, se irán a conectarse el resto. Vamos a empezar con lo que es leyes de Newton. No sé si están viendo la diapositiva ahora. Em, las, la lectura que les di que son de 2 hojas, después ya les voy a pasar un poquito más. Este, lo que yo quiero primero empezar con leyes de Newton es que tengamos en cuenta lo que es el peso de los cuerpos. El peso de un cuerpo es una fuerza. El cuerpo tiene masa y tiene peso. La masa es la sustancia, la cantidad de sustancia que tiene un cuerpo, mientras que el peso es la fuerza que atrae hacia el centro de la Tierra, la fuerza con que se atrae ese cuerpo al centro de la Tierra. Piensa acá en la diapositiva, eh, me aparece que todos los cuerpos que están sobre la superficie de la Tierra, acá tenemos el costado del gráfico, tenemos la Tierra, y todos los cuerpos que están sobre la superficie de la Tierra, incluidos nosotros, la mesa, una casa, un edificio, eh, son atraídos, son atraídos con una fuerza natural gravitatoria, y esa fuerza natural gravitatoria va a depender de la masa del cuerpo. Cuanto mayor es la masa, mayor es la fuerza con la que es atraída hacia el centro de la Tierra, y a eso le llamamos peso. La masa la medimos en kilogramos y el peso lo medimos en unidades de fuerza. Como hemos visto en la clase pasada, las unidades que utilizamos para fuerza son, ¿se acuerdan ustedes cuáles son las unidades de fuerza que usamos la clase pasada? Hola, ¿me escuchan? Sí, Federico, a ver, no me escucha. Eh, Federico salió, no sé por qué, profe. Dice que no escucha. Yo le mando un mensaje ahora porque hay un botoncito de audio que tiene que activar. Ahí lo estoy admitiendo de nuevo. Bueno, entonces una cosa es la masa del cuerpo, que es la cantidad de sustancia o de materia que tiene el cuerpo, y otra cosa es su peso. Cuando nosotros vamos eh, a pesar una balanza, en realidad lo que estamos midiendo son los kilogramos fuerza
que tiene ese cuerpo, que es una unidad de fuerza. Precisamente la fuerza nosotros la medimos en newton y también en kilopondios o kilogramos fuerza. Entonces el peso es todos los cuerpos que se hallan en la superficie o próximo a la superficie de la Tierra son atraídos hacia el centro de la Tierra por una fuerza. Esa fuerza vamos a llamarla peso. Entonces acá tenemos la definición, se denomina peso de un cuerpo a la fuerza de atracción gravitatoria que la Tierra ejerce sobre él. Ese peso va a ser mayor cuando mayor es la masa del cuerpo. Bueno, el peso ese es directamente proporcional a la masa del cuerpo y a la aceleración de la gravedad. La P acá sería peso igual a masa por la gravedad. La gravedad lo vamos a suponer que es un valor, la gravedad va a ser un valor constante. Ese valor siempre vamos a tomarlo como esto. Al ser una aceleración, la gravedad tiene un valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que tiene un cuerpo sometido a la atracción gravitacional de la Tierra. O sea que si nosotros estamos en una terraza y nos caemos, esta va a ser la aceleración que va a tomar nuestro cuerpo hacia el centro de la Tierra. Por eso es que nos caemos al suelo. El peso, como les decía hace rato, es una fuerza y para eso utilizamos como medida el newton en el sistema internacional y en el sistema técnico se utiliza el kilopondio o kilogramo fuerza. Entonces nosotros nuestro peso lo podemos expresar en kilogramo fuerza o en newton. Si nosotros tenemos 50, 60 u 80 kilogramos de masa, tenemos 80 kilogramos de masa, lo podemos expresar en kilogramos fuerza, que va a ser lo mismo. O sea, vamos a tomar como que 1 kilogramo de masa tiene un peso de 1 kilogramo fuerza. O sea que si nosotros nos pesamos en una balanza y da como resultado 60 o 70 kilogramos fuerza, tenemos 70 kilogramos de masa. Pero en newton, si lo tenemos que expresar, tenemos que multiplicarlo por 9,8. Masa por gravedad. O si tuviésemos una masa de 80 kilogramos y lo multiplicamos por G, que es 9,8, casi 10, llegaríamos a un valor de aproximadamente cerca de 800 newton. Después ustedes hagan la cuenta para pasar de calcular la masa, calcular el peso en función de la masa en las dos unidades. Yo después ya le voy a mandar un ejercicio. ¿Hasta acá se va entendiendo, chicos? Ahí tienen el chat. A ver. Algunos chicos no están escuchando. ¿Quién me escucha?
Algunos sí me escuchan, así que puede ser un problema de... Bueno, mientras Alejo trata de corregir el tema del audio, que no puede escuchar, vamos a seguir. Estamos viendo entonces lo que es el peso, que el peso se calcula con esta fórmula, peso igual a masa por gravedad, donde como vemos, al estar multiplicado masa por gravedad, decimos que el peso es directamente proporcional a la masa y a la aceleración de la gravedad. G es aceleración de la gravedad y tiene un valor constante, que es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese peso que obtenemos multiplicando masa por aceleración de la gravedad se mide o se utiliza en comunidades de medida el newton en el sistema internacional y el kilopondio o kilogramo fuerza en el sistema técnico. En la clase pasada hablamos que una fuerza tiene dirección y sentido. Recuerdan que hicimos lo del ascensor, el ascensor tiene una dirección en sentido vertical, digamos, una dirección vertical y que el sentido puede ser hacia arriba o hacia abajo. Bueno, el peso de un cuerpo también es una fuerza porque estamos usando newton y kilogramo fuerza para medirlo. Y en este caso el peso de un cuerpo siempre va a ser hacia el centro de la Tierra. O sea, nosotros estamos atraídos por el centro de la Tierra y nuestro peso va a ser una fuerza que si tenemos que representar con un vector, vamos a utilizar un vector de esta manera que tiene una dirección vertical, pero el sentido es hacia abajo. Por eso es que la punta de la flecha está hacia abajo. Siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque el centro de la Tierra es hacia abajo con relación a nosotros. Si nosotros tenemos un cuerpo, supongamos, este cuerpo
con esa forma, si yo represento su peso, va a ser vamos a buscar un punto de aplicación del peso a partir de esta parte a la que vamos a llamar centro de gravedad. En este cuerpo cuadrado va a ser casi en el centro del cuadrado, va a ser en el centro del cuadrado el centro de gravedad. Por eso acá dice, si el cuerpo es homogéneo, el centro de gravedad coincide con el centro geométrico. Si no, es más próximo a las partes pesadas. ¿Qué quiere decir eso? Que todo cuerpo tiene un centro de gravedad. Si nosotros tuviésemos un cuerpo con esta forma, algo así. ¿Dónde se ubicaría el centro de gravedad? Va a depender de muchas cosas. Va a depender de cómo está concentrado la masa del cuerpo. Nosotros suponemos que esto es un camión y tiene esta altura. El centro de la gravedad para nosotros estaría ubicado, pensaríamos que estaría acá en el centro de este cuerpo geométrico. Pero va a depender también si yo adentro tengo carga o no. Si yo tuviese carga, supongamos que tengo estas cajas apiladas de esta manera en este costado del camión únicamente, el centro de gravedad estaría más o menos por acá, porque sé que acá de este lado hay más peso, hay mayor masa, y podríamos decir que está acá. Entonces, en caso de que este camión pueda llegar a volcar, ¿a dónde sería más probable? ¿Para qué lado sería más probable que vuelque? Eso va a depender del centro de gravedad también. Entonces nosotros vamos a suponer que va a volcar para este costado. A eso se refiere el centro de gravedad, y también se tiene en cuenta el cuerpo es homogéneo y la masa que tiene y cómo está distribuida la masa. ¿Ya estás escuchando, Alejo? Entonces, el peso es una fuerza y tiene dirección y sentido. Siempre va a dirigirse hacia el centro de la Tierra. En este caso, teniendo en cuenta que esto es el suelo, entonces el peso siempre va a tener sentido hacia abajo. ¿Están escuchando todos ahora? Bien. La primera ley de Newton tiene mucho que ver con lo que es el concepto de peso y de gravedad. La ley de inercia me dice entonces que todo cuerpo que permanece en reposo o que está con movimiento rectilíneo uniforme permanece en ese estado a menos que una fuerza
neta externa lo modifique. Es decir, que si la suma de todas las fuerzas externas es cero, el cuerpo va a seguir en reposo o va a seguir en movimiento rectilíneo uniforme en forma indefinida, o sea, para siempre. Entonces hay una tendencia de los cuerpos a mantener su estado de movimiento, ya sea que sea reposo o que esté en movimiento, y a eso lo llamamos inercia. Como ejemplo les muestro acá, para cuando tenemos un columpio y el chico está sentado, cuando se sienta está en estado de reposo, está quieto, pero para empezar, para cambiar ese estado de reposo, se necesita una fuerza que va a ser aplicada por la madre del chico que empuja ese columpio. Entonces empieza a moverse, pero al comienzo estaba en estado de reposo. ¿Qué se utilizó para modificar ese estado de reposo? Se utilizó, en este caso, una fuerza. Y cuando ya está moviéndose el asiento en el columpio, este asiento se va a mover, en condiciones ideales tendría que moverse indefinidamente. Como sabemos, igual se va a detener por la fuerza de rozamiento y por la fuerza de gravedad, pero si no hubiesen esa fuerza, ese columpio tendría que seguir moviéndose, a menos que alguien aplique una fuerza deteniendo ese banco del columpio. Entonces la tendencia es que el cuerpo, todo cuerpo, permanezca en ese estado de movimiento, ya sea quieto en reposo o que se esté moviendo en forma continua. Cuando el objeto está en reposo, fíjense que tenemos una fuerza hacia abajo. ¿Qué fuerza sería esta? Vayan escribiendo en el chat para contestar. ¿Qué fuerza sería esta del cuerpo cuando está quieto y apunta hacia abajo? Recién estábamos hablando de eso. ¿Qué fuerza sería? ¿Me escuchan? Eh, Tiene que ver con la fuerza de gravedad, pero ¿cómo calcula? Se usa para calcular. Usamos gravedad para calcular. Sería, ustedes, por ejemplo, cuando se paran en el suelo, ¿qué fuerza es la que los atrae hacia el centro de la Tierra? La fuerza que los atrae hacia el centro de la Tierra es el peso. Si ustedes están parados acá, si ustedes son este bloque, los atrae una fuerza que se llama peso hacia el centro de la Tierra. Ustedes si están parados, quietos, están en estado de reposo y tenemos dos fuerzas acá cuando están en estado de reposo. Tienen el peso del cuerpo y al mismo tiempo tenemos otro peso que se relaciona con la tercera ley de Newton, otra fuerza que se llama normal, que va a ser la fuerza que hace este suelo, el piso, para
sostenerlos a ustedes en la superficie. Tenemos el peso que apunta hacia abajo y la normal que apunta hacia arriba, que es la fuerza de reacción que ejerce el suelo para mantenerlos a ustedes, que ejercen otra fuerza en sentido contrario. Entonces tenemos peso y la fuerza normal. Estas dos fuerzas tienen el mismo valor, por eso si hacemos, las sumamos, fíjense que es como un sistema colineal, si lo sumamos y tiene el mismo valor, la suma de esas fuerzas le va a dar igual a cero. Entonces tenemos un estado de reposo. Ahora, si ustedes estuvieran con patines acá moviéndose a una velocidad constante, también hay, digamos, tiende a permanecer en ese estado de movimiento. O sea, hay un equilibrio de las fuerzas. El otro ejemplo de cuando ustedes, cuando un cuerpo tiende a permanecer en el estado en que se encuentra, es cuando van en el colectivo. Ustedes, si bien van quietos dentro del colectivo, por ejemplo acá en un tren o en un colectivo, ustedes van quietos dentro de ese vehículo, pero cuando frena de golpe, ustedes, ¿qué pasa? Se van hacia adelante porque ustedes estaban en movimiento y cambia el estado de movimiento, cambia la aceleración del vehículo o se detiene bruscamente y ustedes son impulsados hacia adelante porque tienden a conservar el movimiento en el que estaban antes. Lo mismo cuando tenemos que empujar un auto, al comienzo cuesta vencer el estado de reposo de ese auto, porque ahí ya estamos hablando del principio, la primera ley de Newton, que es el principio o ley de la inercia. Ley de la inercia, esa es la primera ley de Newton. Entonces, repasando, vamos a llamar inercia es la tendencia de los cuerpos a mantener su estado de movimiento, ya sea su estado de reposo o el estado de movimiento rectilíneo uniforme. La segunda ley de Newton es la ley de masas. Esta ley de masa establece que la aceleración de un cuerpo, fíjense acá, A es aceleración, es igual o directamente proporcional a la fuerza neta aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. La fórmula que se utiliza generalmente para la ley de masa es esta, donde dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Es decir, yo para que un cuerpo que tenga una masa determinada, puede ser que la masa la expresamos en kilogramos, y quiero que tenga una aceleración determinada, si yo multiplico la masa por la aceleración, voy a saber qué fuerza es la que tengo que aplicar para que ese cuerpo se mueva con la aceleración determinada. Estas otras fórmulas salen de esta misma, fíjense, aceleración, acá tengo fuerza y la masa, como está multiplicando, pasa dividiendo acá. La masa la calcularíamos como fuerza dividido aceleración. Acá abajo les muestra que F representa la fuerza neta que se mide en newtons. Fuerza, acuérdense, siempre va a medirse en newton o en kilogramos fuerza. La masa del cuerpo se mide en kilogramos y la aceleración siempre utilizamos metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver
enseguida una aplicación de esta fórmula. Acuérdense, esta es la fórmula de la ley de masas. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Y la tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. También la van a conocer como ley de interacción, donde tenemos que siempre que dos cuerpos interactúan, lo hacen con dos fuerzas que actúan una en cada cuerpo. Esas fuerzas van a tener la misma dirección, la misma intensidad, pero van a tener sentido contrario. Y se van a llamar pares de interacción. Ejemplos, tenemos acá uno. Fíjense, hay una acción y una reacción cuando esta nadadora aplica una fuerza contra la pared. Ya se impulsa con los pies y aplica una fuerza contra la pared. La fuerza que aplica ella con los pies va a ser la acción que la tenemos marcada acá con esta flecha azul. Y va a haber una reacción de la pared que va a permitir que la nadadora se impulse hacia adelante. Siempre la acción va a ser de la misma intensidad o la misma fuerza que la reacción, pero esas dos fuerzas tienen un sentido contrario. Siempre tienen un sentido contrario, fíjense. Juega Boca, perro. Hola. Siempre son de sentido contrario, acción y reacción, pero van a tener la misma dirección y la misma intensidad. Si aplico acá una fuerza, supongamos, de 100 newton, voy a tener como reacción también la misma cantidad de fuerza, pero en sentido contrario. Acá también tenemos otro ejemplo de acción y reacción, una rana que se empuja o se impulsa empujando una hoja y salta. Lo mismo también, aplica una fuerza de acción de las ancas o de las patas contra la hoja y se impulsa en sentido contrario. Sería la reacción. Esa es la tercera ley de Newton de acción y reacción. El mismo ejemplo sería para nosotros cuando estamos parados, ejercemos el peso hacia abajo y la reacción del suelo va a ser ejercer la misma fuerza sosteniéndonos. Cuando caminamos también se utiliza esta tercera ley de Newton de acción y reacción porque aplicamos una acción sobre el suelo y obtenemos como reacción el impulso o el soporte para seguir caminando. Hay una aclaración de estas fuerzas de interacción, siempre son iguales entre sí, pero los efectos sobre los cuerpos pueden ser distintos. O sea, cuando tenemos un cuerpo grande y un cuerpo pequeño, los efectos van a ser distintos. Por ejemplo, cuando choca un insecto, una mosca contra el parabrisas de un vehículo, ¿qué pasa con la mosca? Al haber una reacción de la misma fuerza, la mosca se destroza y el parabrisas no. O sea, el parabrisas ejerce su reacción, pero hay efectos distintos sobre cada uno de los cuerpos. Esos efectos pueden ser que se acelere, o sea, podría ser que si esa mosca o ese insecto, en vez de ser un insecto sería una goma, puede rebotar y obtener una aceleración, o se puede deformar, o se puede romper. Entonces, dependiendo del objeto, va a tener esos posibles efectos. En el caso de un insecto, se va a desarmar, se va a romper. Entonces, eso es lo que establece esta tercera ley de Newton. ¿Se entiende hasta acá, chicos?
profe, ¿se entiende? Bueno, si no me van preguntando por el chat. Bien, sigamos entonces. Las características de las fuerzas de acción y reacción, que es esta tercera ley de Newton, es que esas fuerzas son simultáneas, o sea, se producen siempre al mismo tiempo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de acción y reacción. Hoy justo son los partidos de Copa Libertadores. La pelota choca contra la cabeza del jugador y hay una acción de la pelota sobre la cabeza del jugador y se produce una reacción por parte de la cabeza del jugador, el cuerpo del jugador, y va a rebotar la pelota. Las dos fuerzas se producen al mismo tiempo. No es que una sea al comienzo y la otra. Al mismo tiempo hay una fuerza de acción y de reacción. Siempre van a ser sobre cuerpos diferentes. Acá tenemos un cuerpo, acá tenemos otro cuerpo, la pelota y el jugador. Acá tenemos la mano que está apretando, oprimiendo una naranja. Tenemos el cuerpo, la mano, y tenemos el cuerpo de la mitad de la naranja. Lo mismo acá, una pelota de goma, si la aprieto, están ejerciendo cada cuerpo la fuerza de acción y de reacción al mismo tiempo y siempre son cuerpos diferentes. Fíjense que acá solamente rebota la pelota, se puede deformar un poco al golpear contra la cabeza y después rebota. Acá se deforma también porque sale el jugo de la mitad de la naranja. Acá en el caso de si fuese una pelota de goma, se va a deformar momentáneamente y después volverá o no a tomar su forma. Y en otros casos no se puede llegar a apreciar la fuerza. ¿Por qué? Porque puede haber una diferencia de masa o porque no hay fuerzas mayores que se pongan en movimiento. Por ejemplo, cuando no se va a notar tanto la fuerza de acción y reacción es cuando nosotros tratamos de empujar un auto, quizás lo movemos un poco, pero no va a ser lo mismo si quiero mover un camión. Se va a notar menos la fuerza de acción y reacción. Bueno, hasta aquí se entiende. Acción y reacción, esas fuerzas van a ser simultáneas. Cuando yo me paro en el piso, tenemos dos fuerzas simultáneas, mi peso y la reacción del piso. En este caso tenemos al mismo tiempo pelota y jugador, mano y naranja, mano y pelota. Y también algunas veces no se aprecia la fuerza. Acá tenemos que hay una diferencia entre las dos saltadoras. Creo que está más vista por todo el isla y va, no sé quién le va, este que dice 90, viste, y trueno. Bueno, en la lectura que les pase se habla de las aplicaciones de la ley de Newton a los cohetes, como para que tengamos un poquito más el concepto de leyes de Newton. O sea, cuando en la lectura dice, cuando viajamos en un auto, en un colectivo, siempre
en algún momento hay que parar a cargar el combustible. Entonces se reflexiona sobre qué tamaño tendría que tener de tanque para cargar combustible un cohete que va a ir, va a ir hasta la Luna y va a volver, teniendo en cuenta que hay 380.000 kilómetros de distancia entre la Tierra y la Luna, equivale a casi 20 vueltas alrededor del mundo. Entonces, haciendo una comparación con la carga que hay que hacer a un avión, se cargan 1.200 litros de combustible para recorrer 100 kilómetros. Entonces, ¿qué cantidad de litros de combustibles sería necesario para un cohete que tiene que ir hasta la Luna? Entonces, tendría que tener un tanque de un tamaño gigante. Pero eso no es lo que ocurre. Los cohetes no pueden llevar tanto combustible. Entonces, la pregunta es cómo pueden viajar hasta la Luna o hasta Marte, que es lo que se intenta hacer ahora. Hay una misión espacial que lanzó un cohete el 30 de julio de este año y supuestamente va a llegar a Marte el 18 de febrero del año que viene. ¿Cómo puede ser que una nave pueda viajar tantos meses o años a una velocidad de 35.000 kilómetros por hora si no tiene combustible? Entonces eso es una aplicación de la primera ley de Newton que nos dice que un cuerpo permanece en un estado de movimiento indefinidamente a menos que haya una fuerza neta que modifique esa situación. Entonces, por ahí nosotros podemos comprender que algo puede permanecer en reposo indefinidamente, porque tiene un peso, pero el tema de que se mantenga en movimiento indefinidamente, no lo podemos contemplar mucho, porque todas las cosas en la Tierra se detienen, pero porque hay una fuerza de gravedad. Pero en el espacio no se produce eso, hay mayormente vacío y hace que ese impulso que logra tener el cohete, la nave espacial, lo mantenga, ese impulso, lo mantenga en movimiento al cohete a esa velocidad y sin utilizar combustible. O sea, permanece en ese estado de movimiento casi inalterable hasta llegar a algún otro lado. Sí se va a ocupar combustible para vencer la atracción de la Tierra. Para vencer la gravedad, sí va a tener que gastar la mayor parte del combustible cuando se enciende y se impulsa el cohete. Cuando ustedes ven que hacen la cuenta regresiva, se lanza el cohete, ahí es donde más combustible gasta, en tomar una aceleración para vencer la gravedad, o sea, la atracción que tiene la Tierra sobre todos los cuerpos, y entonces con ese combustible se impulsa y vence hasta llegar a unos 150 kilómetros de altura, y cuando pasa la atmósfera, ahí al entrar al espacio, ya deja de consumir el combustible. Y se mantiene aplicando la primera ley de Newton. Después se apagan los motores y deja de consumir combustible. Fíjense que tenemos al comienzo, cuando arranca, tiene que vencer, utilizar el combustible, tiene su peso, fíjense que tiene aire, tiene agua y tiene el peso del metal que tiene el cohete. Ese lo representamos con este vector de peso y va a tener también otra fuerza hacia abajo que va a ser la fricción con el aire hasta que sale de la Tierra. Para eso tiene que tener una fuerza que modifique ese estado de reposo y tenga que vencer el peso y la fricción con el aire. Tiene que tener un impulso que también es una fuerza, y para obtener ese impulso es que consume la mayor parte de combustible.
Entonces, esta nave va a seguir viajando en línea recta por inercia, que es un movimiento rectilíneo uniforme, una vez que pasa la atmósfera y que toma la dirección, se apagan los motores y se viaja en línea recta hacia el destino, ya sea la Luna, ya sea Marte, y únicamente va a gastar combustible para hacer un cambio de dirección, pequeños ajustes de trayectoria para cambiar la velocidad de la nave. Entonces la nave viaja la mayor parte del tiempo en el espacio por acción de la inercia, es decir, siguiendo la primera ley de Newton, y por lo cual no consume combustible. La velocidad para que pueda escapar de la Tierra, o sea, vencer la gravedad, es de 40.000 kilómetros por hora. Un cohete, acá se da como ejemplo el cohete Ariane 5, tiene casi 60 metros de altura, un poquito más de media cuadra, y un diámetro equivalente al tamaño de un aula. Dice que más o menos el aula, ¿cuánto está midiendo? 6-7 metros del colegio. Y la masa es de 777.000 kilogramos. 777 toneladas pesa el cohete. Cuando alcanzan 150 kilómetros de altura, y desde 150.000 metros, sería la distancia de acá hasta casi cerca de Metán, viaja a una velocidad de 126 kilómetros por hora. Tiene que conseguir entonces una aceleración de 50 metros sobre segundo para poder vencer la gravedad de la Tierra. Si no puede vencer eso, no va a poder pasar o abandonar el planeta Tierra. Entonces, esta fuerza promedio que impulsa el cohete se calcula utilizando la segunda ley de Newton. Acuérdense que hemos visto que la fórmula fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, se calcula fuerza igual a, la masa va a ser estos 177.000 kilogramos, y la aceleración que tengo que alcanzar es 50 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tengo que multiplicar esas dos para saber la fuerza que necesito. Acá está calculado, fuerza igual a masa por aceleración, me va a dar igual a 3.885.000 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Eso, al hacer kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, me va a dar el valor en Newton. Entonces son 3.885.000 Newton, que es lo mismo que decir 388.500 kilogramos fuerza. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Acá me pregunta su compañero Alejo Córdoba, en el caso de la pelota, el deformamiento no lo vemos por la velocidad. Claro, no se ve el deformamiento por la velocidad. Si ustedes pueden ver, si les interesa eso, lo pueden ver en internet por YouTube, alguna cámara lenta de los pelotazos. Se deforma casi hasta la mitad, en algunos casos la pelota, dependiendo cómo está inflada, ¿no? La presión de la pelota. Se ve también la cara, cómo se nos deforma cuando nos dan un pelotazo. Cuando le dan un pelotazo en la cara, se les hace también que tienen deformada la cara en algún momento, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que le den un pelotazo en la cara? Esto del cohete se entendió también. A ver, contesten, chicos, con el chat. Hasta ahora vimos Sí, profe. la aplicación de la primera ley y la segunda ley de Newton en el cohete. La primera ley, la de inercia, cuando ya arranca, sale el cohete de la atracción de la Tierra, se impulsa para llegar hasta la Luna o hasta Marte, en forma
recta, en línea recta. Primero va a utilizar el combustible para arrancar, para vencer la gravedad y para hacer los ajustes de dirección y de velocidad. Y una vez que se hace eso, se apaga el motor y sigue en línea recta sin consumir combustible, aprovechando esta primera ley de Newton que dice que permanece en el estado de movimiento con la misma velocidad y en línea recta. Cuando ya tiene que cambiar de dirección o bajar o aumentar la velocidad, ahí se vuelven a activar los motores y a consumir combustible. Si no es necesario, no se consume combustible. Si no, no se podría llegar a ningún lado si tendrían que utilizar combustible de forma constante. Bueno, y ahí hay una actividad que se utiliza la segunda ley de Newton, donde dice si una moto GP, de esas de competencia que ven las carreras por la tele, tiene una masa de 150 kilogramos, ¿cuántos kilogramos de empuje, o sea, cuánta fuerza se necesita para acelerar a razón de 10,6 metros sobre segundo al cuadrado? ¿Cuál es la relación de fuerza por cada kilogramo de masa en uno y otro caso? Bien, acá la moto tiene una masa y se busca que tenga una determinada aceleración. Ustedes van a resolver esto aplicando la fórmula de la segunda ley de Newton que dice que fuerza igual a masa por aceleración. O sea, tienen que multiplicarlo, ver cuánto les da de resultado. Bien. Vamos a ver acá para completar esos datos de lo que les pasé para leer. Las aplicaciones de las leyes de Newton. Entonces, ya después se los voy a pasar también para que lo lean. Todo esto que estamos viendo con leyes de Newton se llama dinámica. La dinámica estudia el movimiento de un cuerpo cuando actúa una fuerza sobre ese cuerpo. Todo eso estudia la dinámica, y en la dinámica se aplican las leyes de Newton. Y aparecen dos fuerzas, que son las que estábamos hablando recién, de la fuerza normal, que se la define como la fuerza que ejerce la superficie de apoyo de un cuerpo sobre este. O sea, acá vemos una computadora que se apoya sobre una base y sobre un escritorio, supongamos, y como sabemos, un cuerpo siempre va a tener masa y por consiguiente va a tener un peso. Ese peso o esa fuerza la calculamos como masa por aceleración. Y va a haber una fuerza que va a ejercer esta superficie para contrarrestar la fuerza del peso, que se va a llamar fuerza normal. Esta fuerza normal, aplicando la tercera ley de Newton, es una fuerza de reacción. Reacciona contra esta otra fuerza que es el peso. Acuérdense que siempre que hablamos de fuerza de acción y reacción, las dos fuerzas son del mismo valor, o sea, tienen la misma intensidad, tienen la misma dirección, pero tienen sentido contrario. Y siempre esa fuerza normal va a ser perpendicular con la superficie, o sea, que va a haber un 90 grados entre esta fuerza normal y la base donde se apoya este cuerpo. Y la otra fuerza,
aparte de la fuerza normal, va a ser la fuerza de rozamiento. Cuando nosotros queremos arrastrar un objeto, o cuando queremos empujar algo, supongamos un auto, no es lo mismo que lo empujemos cuando está en el pavimento a que empujarlo cuando está en la arena o cuando está en el ripio. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de rozamiento que va a ser la fuerza que aparece en la superficie de contacto de los cuerpos, que se opone, o sea, no me deja moverlos. Me va a costar más empujar un auto en el ripio o en la arena, me va a costar empujarlo en esos lugares, en esos pisos, que empujarlo en el pavimento. También va a depender si está en subida o en bajada, pero hagamos cuenta que no estamos en subida ni en bajada. Entonces, eso es la fuerza de rozamiento. Tampoco no va a ser lo mismo si yo empujo el auto y una de las gomas está desinflada. Si pateo una pelota y la pelota está sobre una cancha lisa o una cancha que tiene muchos pozos, hay más fuerza de rozamiento. Y de esa fuerza de rozamiento tiene una característica y una forma de cálculo que va a depender de la superficie de contacto de donde se produzca el movimiento. Pero nosotros vamos a ver el concepto y analizarlo. Nada más, no vamos a hacer muchos cálculos con fuerza de rozamiento. Lo interesante es que ustedes se queden con el concepto de las 3 leyes de Newton, la fórmula de la segunda ley de Newton, que era fuerza igual a masa por aceleración, y el concepto de lo que es fuerza de acción y reacción. ¿Alguna pregunta, chicos? Esto era, también preguntan si todas las preguntas que hay en el texto hay que responder. Sería lo de la actividad 1. La actividad 2 no la hagan, yo ya les voy a mandar un práctico. Eso era más que nada para leer y para reflexionar sobre el tema de los cohetes. La actividad 1 la pueden hacer porque es sencilla, aplican la segunda ley de Newton. Después yo les voy a mandar unos ejercicios hechos y otros para resolver sobre peso y la aplicación de la primera, segunda y tercera ley de Newton. Algunas van a ser para razonar y para contestar. Mándenme los prácticos que todavía no me han mandado. El anterior no sé si lo han hecho. De algunos sí recibí ya. Creo que la mayoría de los que está ahora en la clase. ¿Quedó claro esto de las leyes de Newton, chicos? Yo les voy a mandar los ejercicios, algunos ejemplos y algo para hacer de leyes de Newton y peso. Bueno, entonces estaremos atentos a las preguntas que hagan. La próxima semana, bueno, les daré nos veremos un rato para ver el tema de los ejercicios y algunas otras preguntas que tengan para hacer.
Ya les digo si va a seguir siendo por Zoom o va a ser por el Google Meet. Todos tienen cuenta de Gmail. Sí, profe, sí tengo. Sí. Bueno, el Google Meet tiene que entrar a la cuenta de Gmail y en el correo de Gmail y al costado le aparece la opción de unirse a la reunión. Y tiene más tiempo. Pasa que Zoom es pago y no va a permitir más de 40 minutos en forma gratuita. Entonces por ahí se va a cortar la clase, pero en Google Meet creo que tengo más tiempo. Esta vez tenemos más tiempo porque las primeras clases no me cortan, digamos, no hay restricción de tiempo. Bueno, chicos, yo les voy a mandar, hoy o mañana les mando las diapositivas y el material y unos ejercicios para hacer, que no va a ser mucho, para que ustedes lo vean, lo razonen nada más. Y bueno, me hacen otras preguntas, voy a ver por ahí algún experimento para hacer, pero que no tenga muchos elementos para utilizar. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta antes de que terminemos? Profe, Sí. ¿usted vio el péndulo ese de Newton? El de las pelotas que hace un efecto. No te escucho bien. Si vi que... El efecto de Newton ese con las pelotitas. Ah, A ver si lo encuentro, eso lo paso por el grupo. Ese sí, estaría bueno para hacer. sí, puede ser. Ya voy a ver entonces algún experimento ese o alguno similar, que no les cueste tanto, digamos. Eh, Eso me hace acordar un poco a lo que vimos recién de cuando no se nota mucho el efecto, este, teniendo en cuenta la masa de un objeto. Por ejemplo, cuando jugamos no sé si ustedes, porque juegan al videojuego nomás, si han jugado a las bolillas. Tienen las bolillas chicas y tienen después las bolillas grandes, eso que le llaman terones de metal. Y cuando Los telones. ustedes tiran la bolilla, una bolilla livianita, y choca contra el terón, hay una fuerza de acción y reacción. Pero el terón casi no se nota porque se mueve poquito, mientras que la otra rebota, y llega lejos y hasta por ahí se parte, ¿no? Entonces ahí tienen un efecto de acción y reacción donde la fuerza siempre es igual, la de acción y la de reacción, pero en los dos cuerpos se observa, en uno no se observa casi ninguna variación y en el otro sí se observa mucha variación porque se deforma o se rompe o obtiene una mayor aceleración. Esa es la tercera ley de Newton. ¿Mm? Otras veces puede llegar a quedarse quieto el terón porque no le afecta o se mueve poquito, y esa es la primera ley de Newton porque tiende a estar en reposo. Y la segunda ley de Newton porque también, si yo quiero calcular cuánto quiero mover ese terón, tengo que, voy a poder llegar a calcular cuánta fuerza tengo que aplicar con la otra bolilla para poder moverlo. Entonces, de cosas sencillas, ustedes ven la aplicación de estas tres leyes de Newton. Bueno, entonces vamos a incluir un pequeño experimento. Yo los voy a preparar entre hoy y mañana y les envío. Y después, bueno, en la próxima clase ya hablamos un poquito sobre eso. Bueno, chicos, entonces terminamos la clase. Después les paso el enlace. Y bueno, me preguntan por el grupo, lo comparten con sus compañeros.
¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, bueno chicos, eso sería todo. Ya después les mando el material. Bueno, Cuídense. igualmente, profe. Yo Está. también. Bueno, gracias. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao. Cuídese. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, nos vemos. Así será.